178 personas. Eso es lo que México entregó a Estados Unidos de que Sheinbaum asumió la presidencia. 178 capos, operadores financieros, líderes regionales, el número más alto de entregas en años. Y Estados Unidos lleva 8 años sin conceder ninguna de las 269 solicitudes de extradición que México presentó. 269-0. Eso es lo que el canciller Roberto Velasco puso sobre la mesa el martes en Mañanera. Y ese número cambia completamente cómo hay que leer la narrativa de que México no coopera, de que México protege a los narcos, de que México no hace su trabajo. Hoy contamos qué hay detrás de ese número, qué significa para el caso Rocha Moya y por qué la estrategia de Sheinbaum con Washington está siendo más efectiva de lo que parece desde afuera. Para entender lo que pasó el martes en la Mañanera, hay que saber cuál era el contexto exacto. Llevamos 3 semanas con la misma presión constante de Washington. El Departamento de Justicia presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios el 29 de abril. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, cruzó la frontera solo el 11 de mayo y está en Brooklyn negociando como testigo cooperante. El secretario del Tesoro Scott Bessent equiparó al cártel de Sinaloa con Hezbollah ante delegados del G7 en París, y Pete Hegseth dijo en el Congreso americano que si México no hace su trabajo, Estados Unidos lo hará. Esa es la presión acumulada. 3 semanas, 4 frentes distintos, todos apuntando en la misma dirección. México no coopera suficiente. El martes, Sheinbaum y Velasco respondieron con un solo número. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados. 233 permanecen pendientes. Eso lo dijo Velasco con datos documentados artículo por artículo del Tratado de Extradición Bilateral. Y añadió el detalle que más duele a Washington. En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que México presentó, Estados Unidos pidió información adicional antes de avanzar. El mismo estándar que Washington acusa a México de aplicar para frenar a Rocha Moya, Estados Unidos lo aplicó en el 94% de los casos en que México pidió lo mismo. Hay 3 casos concretos en esas 269 solicitudes que explican por qué ese número no es abstracto. El primero es Ayotzinapa. México lleva años pidiendo la extradición de personas vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, funcionarios con nombre y apellido, con órdenes de aprehensión emitidas por jueces mexicanos. Estados Unidos no entregó a ninguno. El segundo es Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada. Solicitud presentada, proceso abierto, ninguna respuesta favorable. El tercero son los factureros, operadores financieros de esquemas de lavado vinculados a organizaciones criminales, cuyas solicitudes fueron negadas con el argumento de que los delitos no eran suficientemente violentos para justificar la extradición. Esos son los casos que Sheinbaum puso sobre la mesa cuando preguntó públicamente ¿por qué debería México actuar diferente? Ahora viene la parte que los medios americanos no están contando. Mientras esa presión llegaba desde Washington, el gobierno de Sheinbaum entregó 178 personas a Estados Unidos desde que asumió. El desglose oficial muestra 12 entregas en los últimos meses de 2024, 71 durante 2025 y al menos 3 adicionales en lo que va de 2026, más 3 operativos masivos de expulsión dirigidos contra líderes y operadores vinculados a distintos cárteles. Y Sheinbaum rechazó en Mañanera que esas entregas sean respuesta a presión americana. Es una decisión soberana, dijo. La cooperación se basa en diálogos entre equipos técnicos, no en decisiones impulsadas por los mandatarios. Esa frase es la que define la estrategia completa. México coopera, pero coopera en sus términos, con su proceso jurídico, y sin convertir esa cooperación en una capitulación que pueda usarse como precedente. Porque si Sheinbaum detiene a Rocha Moya por presión de Trump sin pruebas documentales formales, sienta un precedente que cualquier administración americana puede usar en el futuro contra cualquier funcionario mexicano. Eso no es cooperación, es subordinación. Y aquí está la pieza que conecta todo. La estrategia de Sheinbaum no es resistir a Washington, es obligar a Washington a seguir sus propias reglas. La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de la Casa Blanca condiciona la cooperación con México a resultados en 3 áreas: incautación de precursores químicos, desmantelamiento de laboratorios y reducción de producción de drogas sintéticas. México está cumpliendo en las 3. Sheinbaum lo documenta en Mañanera con cifras de la Secretaría de Seguridad, laboratorios desmantelados, precursores decomisados, reducción de homicidios dolosos en estados clave.
Al mismo tiempo, el canciller Velasco demuestra con 269 casos documentados que Estados Unidos aplica exactamente el mismo estándar de información adicional que México aplica para Rocha Moya. La diferencia es que cuando Estados Unidos pide información adicional, nadie lo acusa de proteger criminales. Eso no es coincidencia, es una argumentación jurídica construida deliberadamente para que Washington no pueda acusar a México de incumplimiento sin que ese argumento se vuelva contra sí mismo. Pero hay un elemento que Sheinbaum no puede controlar y que esta semana aceleró el caso de una forma que nadie esperaba. Mérida Sánchez está en Brooklyn, negociando. Y según reportes de vanguardia citando fuentes del Departamento de Justicia, un segundo exfuncionario, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya, llegó desde Europa buscando también un acuerdo. 2 de los 10 acusados ya están bajo custodia americana. Los 2 que más saben sobre cómo funcionaba la relación entre el gobierno de Sinaloa y los Chapitos, y los 2 están negociando reducir sus condenas a cambio de hablar. Cuando esos testimonios se conviertan en evidencia formal ante la jueza Polk Faya en Nueva York, la solicitud de extradición que Estados Unidos presentará a México va a ser cualitativamente diferente a la que presentó en abril. Ya no serán dichos de testigos protegidos anónimos, serán declaraciones de personas que estuvieron en las reuniones, que recibieron los pagos, que dieron las órdenes. Sheinbaum dijo el lunes que ningún riesgo, ninguno para su gobierno. Y jurídicamente tiene razón. Lo que Mérida diga no compromete al gobierno federal. Pero políticamente, cuando ese testimonio llegue en forma de nueva solicitud formal de extradición, la pregunta que México tendrá que responder es diferente a la de hoy. 3 datos que resumen dónde está la relación bilateral esta semana. México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos entre 2018 y mayo de 2026. Ninguna fue concedida. 36 rechazadas, 233 pendientes. Ese número es el argumento más sólido que tiene Sheinbaum para defender su postura frente a Rocha Moya. México entregó 178 personas a Estados Unidos desde que Sheinbaum asumió, incluyendo a Mérida Sánchez, que se fue solo, incluyendo a Díaz Vega, que negocia desde Europa. La cooperación existe y es documentable. Y la FGR tiene hasta el 31 de mayo para responder formalmente a la solicitud de extradición de Rocha Moya y los otros 8 que siguen en México. Cuando llegue la nueva documentación basada en los testimonios de los 2 exfuncionarios que ya hablan en Brooklyn, esa respuesta tendrá que ser otra. Lo que hay que seguir esta semana es concreto. La audiencia de Mérida Sánchez en Brooklyn. Si confirma el acuerdo de testigo cooperante, el caso entra en su fase más peligrosa para Rocha Moya. La reunión de ministros de finanzas del G7, donde Bessent presentó su propuesta de aplicar instrumentos antiterroristas contra redes financieras del cártel de Sinaloa. Si los europeos adoptan esa postura, México enfrenta un bloqueo financiero coordinado que va más allá de la presión bilateral. Y los colaboradores de Trump que vienen a México antes de que termine mayo, sus nombres y sus carteras dirán exactamente qué está negociando cada lado en este momento. 269-0. Ese es el número que Sheinbaum puso sobre la mesa esta semana. Y es el número que define quién tiene la razón jurídica en este conflicto, mientras el tablero político sigue moviéndose. Seguimos el desarrollo en Pulso Nacional.